Muy bien, niños, entonces rapidito vamos a tomar un tiempito de la clase nada más para terminar los dos incisos que nos hacen falta en la página número 25 y luego nos vamos a ir a nuestro cuaderno a ver el tema que tenemos preparado para hoy. Entonces, acá el último ejercicio del inciso número 2 en nuestro libro dice que tenemos que unir el conjunto A, el conjunto B y el conjunto D al mismo tiempo. Entonces tenemos que unir el A, el B y el D al mismo tiempo. Entonces, niños, vamos a hacer una cosa. En primer lugar, cuando tengan que unir tres conjuntos, ¿sí? Voy a quitar el C porque ahorita ya no nos va a servir. Cuando tengan que unir tres conjuntos, con un color van a marcar los elementos que se repitan en los tres conjuntos. Vamos a encontrar primero los elementos que se repitan en los tres conjuntos al mismo tiempo. Es el 4, teacher. Muy bien. El número 4 es el único elemento que se repite en los cuatro conjuntos al mismo tiempo. Miren, se repite en los cuatro conjuntos a la vez. Entonces, como el número 4 se repite en los tres conjuntos, ustedes se van a venir aquí a su diagrama de Venn, que tienen acá, solo que como ahora son tres conjuntos, tienen tres diagramas entrelazados. Y van a ver, niños, que en la parte del centro se forma como una especie de florecita, parece una monja blanca, ¿ya vieron? ¿Todos pueden ver la florecita que se forma aquí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, en el centro de la florecita que se forma, o sea, en esta partecita pequeñita de acá, vamos a colocar los elementos que se repitan en los tres conjuntos. ¿Y qué elementos se repetían en los tres conjuntos? El 4. El 4. El 4. Entonces el 4 va a ir en el centro de la florecita. ¿Por qué? Porque el 4 se repite en todos los conjuntos. Entonces lo tenemos que colocar en el mero centro. Ahora, este sería el primer pétalo de la florecita. Miren, en este pétalo de la florecita vamos a colocar nosotros los elementos que se repitan entre el conjunto A y el B nada más. Porque recuérdense que... Es el 6. Muy bien, Anita. El 6. Este es el conjunto A. Les voy a ir colocando todos los conjuntos porque no les coloqué la letra de los conjuntos para que ustedes ya sepan. Este es el B. Y el de abajo va a ser el conjunto D. Muy bien. Entonces, en este pétalo de acá, el primer pétalo, vamos a colocar los elementos que solo se repitan entre A y B. ¿Qué elementos se repiten entre A y B, me dijo Anita? 6. El 6. 6. Muy bien. 6, teacher. Sí, muy bien. Entonces, niños, el número 6, como es el elemento que se repite entre el conjunto A y el B, lo vamos a colocar solo en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá estamos indicando que el 6 le pertenece al conjunto A, le pertenece al conjunto B, pero el 6 queda fuera del conjunto D, porque el 6 no está dentro de ese conjunto. Muy bien. Ahora en este pétalo de acá, vamos a colocar los elementos que están repetidos solo entre el conjunto A y el conjunto D. ¿Qué elementos están repetidos entre el conjunto A y el conjunto D? El 2, 4 y 6. 2, 4. El 4 ya no, porque ese ya lo usamos. El 4 está repetido en los 3. El 2. Entonces, ¿cuál es el único que se repite en el A y en el D nada más? El 2. ¿Sí? El 4 ya no, niños, porque el 4 ya lo habíamos usado. Ustedes ya no pueden volver a usar el 4, ya lo colocamos. Por eso es que los vamos pintando para saber qué elementos ya fuimos colocando. ¿Se dan cuenta? Ya fuimos colocando el 4 acá y el 6. Entonces ahora solo nos haría falta colocar el 2, porque el 2 es el elemento que se repite entre el conjunto A y el D. Entonces lo colocamos en esta partecita de acá. Ahora, niños, en esta partecita de acá van los elementos que se repiten entre el conjunto B y D. ¿Hay algún elemento que se repita entre el conjunto B y D? No. No, ¿verdad? No hay ninguno, entonces lo vamos a dejar vacío. Este espacio de acá se queda vacío. Ahora, en esta parte de acá van a ir los elementos de A que no están repetidos. ¿Cuántos elementos tiene A que no están repetidos? Ninguno. Ninguno. Y entonces va a ir vacío porque todos los elementos de A están repetidos. Muy bien. De B, ¿cuántos elementos hay de B que no están repetidos? Uno. El 5. Es el 5. El 5. Entonces el 5 iría aquí en la parte que solo le pertenece al conjunto B. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto D que no están repetidos? Uno, que es el 7. Solo el 7. Muy bien. Entonces ese 7 iría acá en la parte que solo le pertenece al conjunto D. Ahora, niños, que ya ubicamos bien los elementos. Como es una unión de conjuntos la que estamos haciendo, ¿qué parte del conjunto vamos a achurar?
¿Qué parte del conjunto asuramos? Si es una Todo el- unión, Todo ¿qué se el asura? conjunto, teacher. Todo, muy bien, muy bien. Cuando sea una unión, tenemos que asegurar todo, ¿sí? Todo, 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 todo. Así sean 2 o 3 conjuntos, siempre tenemos que asegurar todo, porque cuando hacemos unión, se asegura por completo, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta forma. Muy bien. Entonces, ¿todos copiamos ya el ejercicio en su Ya, libro? teacher. ¿Ya? Muy bien. Ya. Muy bien. Ya, teacher. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que tengamos copiado este ejercicio, niños, ahora voy a leer las instrucciones del inciso 3 para que lo podamos resolver y así terminamos de una vez esta página. Dice el inciso 3. Lee y representa la situación en un diagrama de Venn. Pinta la intersección y responde. Se preguntó a un grupo de niños su preferencia por pastel o helado. De los encuestados, 15 prefieren helado, 5 pastel, 12 prefieren ambos y a 2 no les gusta ni el pastel ni el helado. Entonces, vamos a ver. Representemos primero gráficamente lo que nos está pidiendo aquí el conjunto. Niños, solo una pregunta. ¿Ustedes ahí en su libro ya tienen dibujado el diagrama o no tienen nada todavía? Bien, teacher. Bien, teacher, ya lo tenemos dibujado. ¿Ya Sí, los tienen dibujados? Sí, teacher. Muy bien. Entonces veamos, pues. Vamos a colocar aquí. Voy a quitar estos números nada más de aquí porque me van a servir después. Muy bien. Tienen ustedes entonces 3 conjuntos. Tienen el conjunto universal y dentro del conjunto universal tienen el conjunto P y el H, ¿verdad? ¿O no tienen dibujado ustedes el universal? Por eso les pregunto. El P y el H lo tenemos. Solo tienen dibujado el conjunto P y H, no tienen el universal. Sí, teacher, solo el P y el H. Va, entonces les voy a colocar así como está en su libro y después les voy a decir dónde vamos a dibujar el universal. Muy bien. Entonces, ustedes en su libro tienen un diagrama así. Vamos a colocarlo por acá. Muy bien. Esto es lo que ustedes tienen dibujado en su libro, ¿verdad, niños? Sí, teacher. Muy bien. Tienen el conjunto P Y uno H. y el H. P y aquí vamos a tener H. Entonces, niños, como aquí vamos a necesitar colocar algunos elementos que no pertenecen ni al conjunto P ni al conjunto H, nos va a tocar dibujar un conjunto universal, ¿sí? Aparte de los que ya tenemos, nos va a tocar dibujar un conjunto universal, que se lo vamos a dibujar afuera. Vamos a dejarlo en blanco. Ahí está. Ay, pero no se mira. Espérenme. Vamos a mover esto. Ahí está. Así es. Así quedaría. Miren, niños. Necesitamos tener un conjunto universal fuera de nuestros conjuntos o conteniendo a nuestros conjuntos, ¿verdad? A nuestro conjunto P y a nuestro conjunto H. Muy bien. Me avisan cuando ya todos hayan dibujado el conjunto universal, por favor. Ya, teacher. Muy bien, ya está. ¿Todos tienen el universal? Muy bien. ¿Todos tienen ya su conjunto universal, niños? Ya, teacher. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí tienen el conjunto P y también el conjunto H, ¿verdad? Entonces, niños, ahora acomodemos. Analicemos bien la situación que nos están preguntando. Dice, a los encuestados les gusta a 15 el helado, a 5 el pastel, 12 prefieren ambos y a 2 no les gusta el pastel. Entonces, a ver, a los 2 que no les gusta ni el pastel ni el helado, ¿dónde los voy a colocar? ¿Dentro del conjunto P, que pertenece a los que les gusta el pastel? ¿Dentro del conjunto H, que pertenece a los que les gusta el helado? ¿O van afuera de esos 2 conjuntos porque no les gusta ni el pastel ni el helado? Afuera de esos dos. ¿Van afuera de esos 2? Porque no les gusta ni el pastel ni el helado. Muy bien. Entonces lo vamos a colocar por acá. Muy bien, el 2 va a ir acá. Ahora, Rebequita. Rebequita, me vas a ayudar aquí. ¿A cuántos niños, Rebequita, les gusta el pastel y el helado al mismo tiempo? 50.
¿Sí? 12, teacher. A 12. A 12. Vuelvo a leer, vean. Dice, de los encuestados, 15 prefieren helado. 5 solo pastel. 12 prefieren ambos. Entonces dice que 12 niños prefieren pastel y helado. Esos 12 niños que prefieren pastel y helado, ¿dónde los voy a colocar? ¿En qué parte del conjunto los coloco, niños? En medio, teacher. En medio. En medio, muy bien. Los vamos a colocar en medio. Vamos a poner acá. Creo que aquí no se mira. Ya sé, voy a dibujarlo con el teclado de Zoom mejor porque no se mira aquí. Arriba el 2. Arriba el 12. Muy bien. Ahora, niños, en medio irían entonces los 12 a los que les gusta el pastel y el helado. ¿Sí? En medio irían a los que les gusta el pastel y el helado. Entonces, ahora vean, dice que a 15 les gusta el helado. Entonces, si ya tenemos 12 acá que les gusta el helado y el pastel, ¿cuántos faltan de los 15 que les gusta el helado? Que solo les gusta helado, porque dice, a 15 les gusta helado, pero a 12 de esos 15 les gusta también el pastel. Entonces, ¿cuántos me faltan de los que les gusta el helado? ¿Cuántos me faltan de los que les gusta el helado? No, a ver. 3. 3, porque ya tengo 12. Dice que a 15 niños les gusta el helado. ¿Sí? Entonces, 3 más 12 son 15. ¿Sí o no? Porque les está diciendo, a 12 niños les gusta el pastel y el helado. Pero aparte de eso, a 3 niños les gusta también solo el helado. Entonces, 3 más 12, en total a 15 niños les gusta el helado. Y por último, en el conjunto P, dice que a cuántos niños les gusta solo el pastel. ¿A cuántos niños? 5. 5. Entonces el 5 lo vamos a colocar acá. Ahora dice, niños, que asuremos la intersección. ¿Dónde iría la intersección? Entonces acá. En medio. En medio. Muy bien, en medio. Y por último, niños, la última pregunta dice acá. ¿Cuántos niños fueron entrevistados al final? Entonces, en total. 44 niños. No. 34. Niños. 32, teacher. Niños, ¿de dónde están sacando los demás niños? Teacher. 22. 22. ¿Cuántos niños pusimos aquí en la gráfica? 5 más 12 más 3 más 2. ¿Cuántos niños son en total? 22. 22. ¿Sí? Por eso les estoy diciendo. 12 niños les gusta el pastel y el helado. Pero a 15 niños les gusta el helado. O sea que a los 12 que les gusta el pastel y el helado, más los 3 que solo les gusta el helado, son en total 15 niños a los que les gusta el helado. Más 5 que solo les gusta el pastel y más 2 que no les gusta nada. Entonces, en total son 22. No se confundan con las cantidades que les dan en el libro porque estos problemas son de análisis. O sea, ahí dice 15 niños les gusta el helado y a 12 les gustan los dos. Pero les está diciendo entonces, si a 12 niños les gustan los dos postres, a los otros 3 solo les gusta el helado para hacer en total 15 niños que les gusta el helado. ¿Ya? Entonces acá serían 22 niños los que fueron encuestados en este problema. ¿Sí? 22. Muy bien. Ahora... Muy bien. Diferencia de conjuntos, niños. La tercera operación de conjuntos que vamos a aprender este año. La diferencia, niños, consiste en encontrar, oigan bien, consiste en encontrar todos los elementos que son diferentes del primer conjunto con respecto al segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como lo dice su nombre, ¿verdad? Diferencia, tenemos que buscar los elementos diferentes, pero no tenemos que buscar los elementos diferentes de ambos conjuntos, sino que solo tenemos que encontrar los diferentes del primer conjunto, ¿sí? O sea, si a mí me dan dos conjuntos, yo solo tengo que encontrar aquellos elementos que sean distintos del primer conjunto. ¿Cómo saber cuál es el primer conjunto? Ahorita les voy a explicar con un ejemplo. Vean, imaginémonos que tenemos el ejemplo del conjunto A
como siempre, empezamos con nuestro conjunto A y con nuestro conjunto B, ¿verdad? Vamos a tener en el conjunto A nombres de comidas. Ayer me estaban pidiendo comidas, hoy los vamos a poner, ¿oyeron? Vamos a colocar aquí en el conjunto A pizza, hamburguesa, así les da hambre, como ya es viernes, sí les da hambre. Pizza, hamburguesa. A ver, se les va a antojar la comida. ¿Cuál quieren? Sí, huevitos. Huevitos, va. Huevitos fritos. Voy a poner. Yo aquí tengo huevitos crudos. De desayuno. Sí, teacher, de desayuno. Muy bien. Tenemos pizza, hamburguesa, tacos y huevitos fritos en el conjunto A. Y en el conjunto B vamos a tener hot dog. Vamos a colocar pizza. Vamos a colocar burritos. Tacos. Vamos a colocar tacos también. Vamos a colocar tortillas de harina. Tamales. Ahí está. Vamos a colocar solo estas, ¿sí? Solo estas para que no sean muchos porque como es el primer ejemplo, así miran bien. Vean pues, el símbolo de diferencia, niños, es al igual que el símbolo de la resta, el signo menos. ¿Sí? El símbolo de diferencia de conjuntos es igual que el símbolo que se utiliza para la resta, o sea, el signo menos. Muy bien. Entonces acá, niños, dice A menos B y se lee como A diferencia B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que encontrar la diferencia del primer conjunto con respecto al segundo. Pero yo les dije una cosita cuando vimos la primera operación de conjuntos. Antes de empezar cualquier operación de conjuntos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Marcarlos. Muy bien, si están poniendo atención. Lo primero que se debe hacer antes de empezar cualquier operación de conjuntos es marcar los elementos repetidos. Marcar los elementos repetidos. No importa cuál sea la operación que van a realizar, eso es lo primero que tienen que hacer. Identificar cuáles están repetidos. Entonces, niños, ¿qué elementos están repetidos acá? Tacos. La pizza y los tacos. Pizza y tacos. Muy bien, la pizza y los tacos. Excelente. Ahora, niños, para poder hacer la diferencia de conjuntos, dice acá en la definición que yo les dije, tenemos que encontrar los elementos que son diferentes del primer conjunto con respecto al segundo, solo los del primer conjunto. ¿Cómo vamos a saber cuál es el primer conjunto? El primer conjunto siempre va a ser el que aparezca a la izquierda en la operación. Si la operación dice A menos B, ¿cuál de los dos conjuntos está a la izquierda? ¿El A o el B? El A. El A. El conjunto A es el que aparece a la izquierda, ¿sí o no? La A está a la izquierda y la B está a la derecha. Entonces, el primer conjunto siempre va a ser el conjunto que aparezca a la izquierda. En este caso, el primer conjunto va a ser el conjunto A. ¿Sí? Entonces, como el primer conjunto es el conjunto A, nosotros tenemos que encontrar solo los elementos que son diferentes del conjunto A. Solo los del conjunto A. Entonces, ¿qué elementos son diferentes del conjunto A, niños? Hamburguesa y huevitos fritos. Muy bien, la hamburguesa y los huevitos fritos. ¿Se dan cuenta? En la diferencia no voy a tomar todos los elementos de los dos conjuntos. En la diferencia solo se toman los elementos del primer conjunto que sean diferentes. El primer conjunto en este caso es el conjunto A porque aparece a la izquierda en la operación. Pero si yo colocara la operación al revés, por ejemplo, que yo colocara B menos A, entonces, niños, el resultado va a cambiar radicalmente, porque al cambiar de orden las letras, ahora, ¿cuál va a ser el primer conjunto? El B. El B, porque siempre el primer conjunto es el que aparece a la izquierda. Entonces, si yo le cambio el orden a las letras, ahora
como el conjunto B aparece de primero, yo tengo que encontrar los elementos que son diferentes del primer conjunto con respecto al segundo. Y ahorita el primer conjunto sería el conjunto B. Entonces, ¿qué elementos son diferentes del conjunto B con respecto al conjunto A? El hot dog, burrito y tortilla de harina. Muy bien, el hot dog, el burrito y las tortillas de harina. Tortilla de harina. Burritos y tortillas de harina. Muy bien. Entonces, niños, ¿se dan cuenta de la diferencia que hay entre colocar las letras de un orden u otro? Tenemos que fijarnos bien cuál es la letra que aparece primero en la operación, porque dependiendo de la letra que aparezca primero en la operación, es el conjunto que voy a tomar para saber sus elementos que son diferentes. Si la letra A aparece primero, entonces yo tomo los que son diferentes solo del conjunto A. Si la letra B aparece primero, yo tomo solo los que son diferentes del conjunto B. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahorita en este ejemplo que voy a hacer, sí quiero que todos me ayuden para que vayan comprendiéndolo, ¿sí? Vamos con el conjunto C y con el conjunto D. Muy bien. Vamos a colocar acá en el conjunto C, ahora postres. Ya que pusimos comidas, ahora vamos a poner postres. Helado, pastel, chocolate, Galletas. Manjar. Granizadas y manjar quieren. Va. Ahorita les voy a poner sus postres. Vamos a poner manjar ahorita y me dijeron granizada. Me dijeron flan. Vamos a colocar helado otra vez. Vamos a colocar Gelatina. gelatina. ¿Cuál otro? Una. Donas. Muy bien, esas son ricas. Donas. Muy bien. ¿Algún otro postre que quieran que coloquemos? Uno último. Naranja. Hay uno que se llama Pastel. vaca negra. Chocolate. Coca-Cola Ah, sí. La vaca negra. Es como un helado, la verdad. Ay, teacher, Podríamos tomarlo como nevada, una Hermano. nevada. Las nevadas son las granizadas, son casi lo mismo. Ay, sí, teacher, pero, Teacher, pero más caras. gaseosa. Sí, solo porque no traen tanto hielito. Vamos a ver, entonces, dejémoslo así, ¿sí? Para que no sea tan complicado, dejémoslo así. Entonces, niños, en el conjunto C vamos a tener helado, pastel, chocolate, panqueques y manjar. Y en el D vamos a tener granizada, flan, helado, gelatina y don. Muy bien. Vean bien. Lo primero que les voy a pedir yo aquí es que saquen la diferencia entre el conjunto D y el C. La diferencia entre el conjunto D y el C. Entonces les pregunto, niños, antes de hacer la operación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que marcar los que se repiten. Muy bien. Voy a marcar los repetidos. ¿Y cuáles están repetidos acá? El helado. El helado nada más. Entonces lo marcamos acá. Y lo marcamos acá. Excelente. Ahora, niños, ¿cuál es el primer conjunto de la operación? ¿Cuál es el primer conjunto de la operación? ¿Qué conjunto aparece primero? D. Entonces, ¿cuáles diferentes voy a tomar? ¿Los del conjunto D o los del conjunto C? Los del conjunto D. ¿Cuáles son los elementos diferentes del conjunto D entonces? Granizada, flan, gelatina, dona. Chocolate, Granizada, flan, gelatina y dona. Los niños no caigan en la trampa. Yo aquí les hice una trampita, no quiero que caigan en la trampa. Algunos cayeron. No les puse C menos D, les puse D menos C. Entonces, los que sí analizaron bien, vieron que el conjunto D está antes. Entonces, quiere decir que el primer conjunto en esta operación era el conjunto D. Por lo tanto, voy a tomar los elementos diferentes del conjunto D. Algunos me estaban diciendo los del conjunto C, pero solo voy a tomar los de C cuando la letra C esté adelante. Pero como aquí la D es la que está adelante, voy a tomar los elementos de D. ¿Sí, Alex? Entonces no hay orden. No, no hay orden, sino que ahí es como les coloquen a ustedes la operación. Si la operación dice D menos C, entonces ustedes lo primero que analizan es ¿qué letra está primero? La letra D. O sea que quiere decir que yo tengo que tomar los elementos del conjunto D. ¿Sí? Pero si la letra que está primero es la letra C, ¿sí? Si la letra que está primero es la letra C, entonces van a decir, ah, no, ahora como la letra C es la que está primero, entonces yo voy a tomar los elementos del conjunto C. Pero no hay un orden, sino que ustedes se tienen que fijar bien en cuál es la letra que está adelante, porque la letra que está adelante es la que les va a indicar de qué conjunto es que tienen que tomar los elementos.
Ya, solo toman los elementos de la primera letra, no de la segunda. Ah, bueno, teacher. ¿Está bien, Alex? Entonces, niños, la diferencia de C menos D, ¿cómo quedaría? Pastel, chocolate, panqueques y manjar. Muy bien. Pastel, chocolate, panqueques y manjar. Pastel, chocolate, panqueques y más. Excelente. Entonces, niños, por favor, antes de sacar la diferencia de los conjuntos, primero fíjense en cuál letra está primero, porque la letra que aparece primero es la que les indica cuáles son los elementos diferentes que ustedes quieren. Si quieren los del primer conjunto, que sería el E, ¿verdad? O si quieren los del conjunto C. En este caso, ustedes querían los del conjunto D porque era el primer conjunto que aparecía en la operación. Y en este caso querían los del conjunto C porque era el primer conjunto que aparecía en la operación. Entonces, niños, vamos a hacer ahorita una solitos, ¿sí? Unas solitos.